Mi nombre es Van y tengo 28 años. Soy el tipo de persona a quien siempre le han dicho, la familia es lo primero. Tal vez fue la forma en que mamá nos crió después de que papá se fue, o tal vez es simplemente algo a lo que me aferré porque hacía que la vida se sintiera un poco menos fría. Cualquiera sea la razón, desde que tengo uso de razón, he sido yo quien recogía los pedazos cada vez que mi hermano menor Saun destrozaba las cosas. Tiene 26 años, lo suficientemente mayor para saberlo mejor, pero demasiado joven para que le importe. Saun siempre ha sido mucho. Es el chico de oro cuando las cosas van bien, el fantasma cuando las cosas se desmoronan. Y supongo que yo era el idiota que pensaba que si daba lo suficiente, lo apoyaba lo suficiente y lo amaba lo suficiente, él eventualmente lo superaría. Comenzó poco a poco, como siempre lo hacen estas cosas. Oye hombre, me falta alquiler, solo por esta vez. Una llamada desesperada porque se olvidó de la factura de su tarjeta de crédito y su cuenta se congeló. Me dije a mí mismo que era temporal. Me dije a mí mismo, todo el mundo tiene dificultades un poco cuando tiene 20 años. Pero los meses se convirtieron en un año y las cantidades aumentaron. $200 aquí, $600 allá, luego $1,200 para arreglar su auto. Y cada vez, Saun tenía la misma mirada de gratitud con los ojos muy abiertos, prometiendo, jurando que esta era la última vez. Tenía tantas ganas de creerle. Faltaban unos 3 días para la víspera de Año Nuevo cuando volvió a llamar. Esta vez, mientras hacía cola en el supermercado, con los brazos llenos de cosas para una pequeña reunión tranquila que había planeado con algunos amigos. Su voz era jadeante, frenética. Su automóvil había sido embargado una vez antes porque se atrasó en los pagos y estaba a punto de perderlo nuevamente si no desembolsaba $2,500 de inmediato. Rogó, suplicó, dijo que se quedaría sin trabajo si perdía el coche, que por fin estaba tomando en serio su vida. A pesar de todo el buen juicio que me quedaba, le envié el dinero. Ni siquiera se lo dije a nadie. Una parte de mí estaba avergonzada por la facilidad con la que cedí de nuevo. La cuestión es que, cuando alguien te muestra quién es, puedes ignorarlo por un tiempo, pero eventualmente incluso los vasos color rosa más gruesos se rompen. Llegó la víspera de Año Nuevo y Saun dijo que se dirigía a una fiesta a unas cuantas ciudades más allá. Supuse que estaría ocupado haciendo lo habitual, emborracharse y hacer promesas que no recordaría por la mañana. Me quedé en casa con un par de amigos cercanos. Comíamos demasiada comida chatarra, jugábamos juegos de mesa y contábamos el reloj como niños. Era agradable y pacífico como mi vida no lo había sido desde hacía tiempo. Incluso comencé a permitirme tener esperanzas. Quizás este año sería diferente. Quizás 2025 sería finalmente el año en el que dejaría de sentir que arrastraba a mi hermano detrás de mí dondequiera que fuera. Entonces, justo cuando la pelota cayó, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Saun. Solo eres una carga. Mantente alejado. Eso fue todo. Ninguna explicación, ninguna disculpa, nada de nada. Solo 7 palabras que golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Al principio pensé que tenía que ser un error. Quizás estaba borracho. Tal vez quería enviarle un mensaje de texto a otra persona. Me quedé mirando la pantalla durante un largo minuto, parpadeando, releyéndola como si las palabras cambiaran si miraba lo suficiente. Pero no lo hicieron. Luego, el chat grupal se iluminó. Fotos de Saun sonriendo de oreja a oreja, levantando una copa con algunos de sus compañeros de fiesta. Uno de ellos subtituló la foto, Libertad de sanguijuelas almohadilla New York Niume. Allí estaba Saun, al frente y al centro, luciendo como si no le importara nada en el mundo, como si los miles de dólares que había juntado para mantener su vida a flote no significaran absolutamente nada, como si yo no significara absolutamente nada. No dije nada, no respondí, no lo llamé, ni grité, ni le envié un mensaje de texto largo y enojado. Me quedé allí sentado, dejando que la sensación fría y vacía se asentara. Mis amigos debieron haber notado el cambio, pero lo hice caso omiso, forzando una sonrisa y afirmando que simplemente estaba cansado. En su interior, sin embargo, algo duro y afilado comenzó a formarse donde solía estar esa suave esperanza. Apenas dormí esa noche. Mi mente seguía repitiendo cada vez que lo había rescatado, cada vez que me había interpuesto entre él y las consecuencias que debería haber enfrentado, y cada vez que había sonreído, me había dado una palmada en la espalda y había vuelto a destrozar cosas. Entonces me di cuenta de que no lo había ayudado todos estos años, sino que le había permitido hacerlo. A sus ojos yo no era su hermano. Yo era una muleta, una billetera, un tonto. Cuando llegó la mañana,
Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Abrí mi computadora portátil y abrí el historial de pagos del préstamo del automóvil de Sound. No tardé mucho en encontrar el documento con mi nombre. Porque claro, cuando estaba desesperado y el concesionario no confiaba en su puntaje crediticio, me rogó que lo firmara como aval. Técnicamente todavía era el propietario principal de ese auto. Sound ni siquiera leyó la letra pequeña cuando recibió las llaves. Solo quería mostrarle su nuevo y brillante juguete a sus amigos. A continuación saqué los extractos bancarios, los que mostraban cuántos pagos habían salido de mi cuenta temporalmente, mientras Sound se recuperaba. Temporal se había convertido en permanente bastante rápido. Y como un idiota, dejaría que sucediera. Pero la mejor parte, Sound había faltado a tantos pagos en el pasado que ya había una orden de remolque en espera para cualquier incumplimiento adicional. Y volvió a tener 2 días de retraso. Una llamada telefónica fue todo lo que hizo falta. Llegué alrededor de las 8:30 de la mañana antes de que tuviera la oportunidad de salir de la casa de un extraño en el que se había desmayado. La compañía de remolque recordó el caso de inmediato y dijo que estarían felices de acelerar la recogida. Solo necesitaba confirmar que era el propietario registrado. Sonreí. Oh, definitivamente soy el dueño. A las 9:45 de la mañana, estaba estacionado en mi auto frente a la casa de Sound, tomando un café y observando cómo la grúa regresaba a su camino de entrada. El auto de Sound, un pequeño llamativo Mustang rojo que no podía permitirse ni siquiera en sus mejores días, todavía estaba allí, mal estacionado como si hubiera salido de la noche anterior sin pensarlo 2 veces. El conductor saltó, lo conectó con rapidez profesional. En 5 minutos, el Mustang se levantó del suelo, balanceándose ligeramente mientras el conductor de la grúa aseguraba todo en su lugar. Mientras se alejaba, vi que la puerta principal de Sound se abría con un chirrido. Estaba sin camisa, descalzo y con el pelo hecho un desastre. Entrecerró los ojos para protegerse del sol de la mañana, claramente tratando de procesar lo que estaba viendo. Por un momento, se quedó allí paralizado. Luego salió disparado hacia la calle, agitando los brazos y gritando algo que no pude oír desde mi coche. La grúa ni siquiera redujo la velocidad. Bajé la ventanilla lo suficiente para escuchar el último eco de la voz de Sound gritando por la calle, presa del pánico y muy confundida. Y entonces mi teléfono vibró. Llamada entrante. Sound. Lo vi sonar. Lo dejé sonar de nuevo y luego otra vez. Y cuando finalmente saltó el correo de voz, mi pantalla se iluminó con su primer mensaje de texto de la mañana. Amigo, ¿dónde está mi C? Dejé el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y me recliné, dejando que el calor del sol atravesara el aire frío de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como si llevara un peso muerto. Sin embargo, no había terminado, ni mucho menos, porque el auto de Sound era solo el comienzo. La verdadera tormenta todavía estaba en camino. Me quedé allí sentado unos minutos más, dejando que el sentimiento se asimilara. No era exactamente felicidad. Era más tranquilo que eso, como estar al borde de un campo después de que un incendio lo hubiera quemado todo, carbonizado, vacío, pero libre. Un nuevo comienzo. Mis manos ya no temblaron. Mi corazón no latía con fuerza. Por primera vez en años, no estaba luchando por arreglar el último desastre de Sound. No estaba corriendo para atrapar pedazos de un desastre que él hizo y me dejó para que lo limpiara. Finalmente estaba dejando que todo colapsara como necesitaba. Cuando llegué a casa, comenzaron las verdaderas consecuencias. Sound hizo estallar mi teléfono. 6 llamadas perdidas, luego 12, luego 19. Llegó una avalancha de mensajes de texto, comenzando con pánico confuso, convirtiéndose en ira y luego doblando la esquina hacia la ira total. ¿Qué hiciste? Contéstame. Esto no es gracioso. Voy a llamar a la policía. Ese me hizo reír. Podría intentarlo. El título y la documentación estaban todos a mi nombre. En lo que respecta a la ley, Sound había estado pidiendo prestado mi auto durante meses y no lo había pagado. En todo caso, estaba haciendo exactamente lo que tenía todo derecho a hacer. Aún así, Sound no era del tipo que dejaba que los hechos lo frenaran. Al mediodía, estaba golpeando la puerta de mi departamento. No respondí. Me quedé sentado en la mesa de mi cocina comiendo un sándwich, escuchando los golpes sordos de su puño contra la madera. El grito ocasional de «¡Abre!» y «¡Estás arruinando mi vida!» a la deriva. Podía imaginármelo perfectamente. Cabello revuelto, ojos inyectados en sangre, paseándose como un animal atrapado, culpando a todos menos a él mismo. Finalmente, cuando quedó claro que yo no iría a la puerta,
Cambió de táctica. Deslizó una nota por debajo de la puerta. Ni siquiera lo recogí durante una hora. Cuando finalmente lo hice, era solo una línea, garabateada con enojo con marcador negro. Lo lamentarás. Shaun clásico. Siempre amenazaba cuando no podía ganar una discusión. Me recosté en mi silla y miré al techo, pensando en todo lo que había llevado hasta este momento. Años de doblegarme, años de tragarme la ira y la decepción, años de decirme a mí mismo que él cambiaría si aguantaba un poco más. Pensé en las veces que le pagué el alquiler para que no lo desalojaran mientras cenaba fideos ramen. La vez que vendí mi consola de juegos, mi única salida real, para cubrir su factura de servicios públicos porque había desperdiciado su sueldo en un casino. Los regalos de cumpleaños que estaban en camino, pero nunca llegaron. Las veces que prometió devolverme el dinero la próxima semana, pero la próxima semana siempre se convirtió en el próximo mes, y el próximo mes siempre se convirtió en nunca. Y lo peor de todo es que pensé la forma en que sonreía cuando las cosas iban bien. Todo encantó, dientes brillantes y palmadas en la espalda. Hasta el momento en que decidió que yo era una carga. Una sanguijuela. Desechable. Ya no era desechable. No bloqueé su número. No lo necesitaba. Ignorarlo fue mucho más dulce. Dejarlo gritar al vacío mientras yo seguía con mi vida era una especie de venganza silenciosa que sabía mejor que cualquier cosa ruidosa o desordenada. Al día siguiente, llamé al banco sobre la cuenta que le había dejado usar, el que estúpidamente había mantenido abierto para que pudiera empezar a guardar bajo mi guía. Sorpresa, sorpresa, estaba nuevamente en descubierto. Ya no. Cerré la cuenta mientras estaba en la hora del almuerzo. También cancelé la tarjeta de crédito en la que tenía una ranura de usuario secundaria, la que juró que nunca usó, pero que de alguna manera acumuló $1,200 en Uber Eats y grifos de bar. Yo mismo pagué el resto, lo cancelé y eliminé todos los vínculos financieros entre nosotros. Fue como cortar la última cuerda podrida de un barco que se hunde. Luego vino la pieza final. ¿Recuerdas los $2,500 que le envié justo antes de Año Nuevo? Sí, eso fue una transferencia bancaria a través de mi banco. Y como Shaun había aceptado por mensaje de texto pagarlo como un préstamo, tenía los recibos para demostrar que no era un regalo. Presenté un caso de reclamos menores esa misma tarde. No esperaba recuperar el dinero. Shaun no tenía ni 2 centavos para juntar. Pero no me importaba. Quería que constara en acta. Quería que lo atendieran. Quería que existiera el rastro documental, siguiéndolo como un mal olor. Cuando llegó la fecha de la audiencia, lo imaginé tratando de explicarle a un juez cómo la carga por la que brindó por su libertad de alguna manera logró derribarlo con algunas firmas bien colocadas. Pero aún no había terminado. Empecé a pasar por todo. Cada pago, cada favor, cada recibo, cada correo electrónico. Lo documenté todo, de forma clara y tranquila, como un contable que equilibra un libro de contabilidad después de un año largo y desordenado. ¿Fue agotador? Sí. Emocional. Hubo noches en las que me quedé despierto hasta tarde, preguntándome si tal vez había ido demasiado lejos. Tal vez debería dejarlo pasar. Pero luego recordé cómo me miraba Shaun en esas fotos. Sonriendo, levantando una copa, riendo con sus amigos mientras brindaba por estar libre de mí. Libre del tipo que mantuvo las luces encendidas. Libre del tipo que le puso gasolina en el tanque. Libre del tipo que peleaba sus batallas cuando era demasiado débil o demasiado vago para pelearlas él mismo. ¿Él no me quería? Bien, ya terminé. La última pieza, la pieza que realmente haría que todo se derrumbara, encajó unos días después, cuando recibí un correo muy interesante. Era un aviso sobre la póliza de seguro de Shaun, el que había sido incluido con el mío porque había estado tratando de conseguirle una tarifa más baja. Su póliza fue cancelada. Falta de pago. Sabía que Shaun no podía pagar su propio seguro. También sabía que probablemente ni siquiera se había dado cuenta todavía. Pero lo haría. Especialmente cuando descubrió que conducir sin seguro no era solo una palmada en la muñeca en nuestro estado. Significaba fuertes multas, posible suspensión de la licencia. Si lo detenían o sufría algún tipo de accidente, bueno, digamos que no sería agradable. Me senté en mi sofá, dándole vueltas al sobre mis manos, sintiendo su peso. No fue regodeo. Ni siquiera fue alegría. Fue un alivio. Alivio por no tener que cargarlo más. Que Shaun finalmente iba a enfrentar consecuencias reales por primera vez en su vida. Y cuando finalmente llegaran las consecuencias, iba a ser espectacular. Pero primero tuve que esperar. Espera la próxima llamada, el próximo golpe desesperado a mi puerta, el próximo mensaje de texto pidiendo ayuda.
y cuando llegara, estaría listo. No pasó mucho tiempo. 3 días después, poco antes del mediodía, mi teléfono se iluminó con el nombre de Shaun nuevamente. No respondí. Simplemente lo vi sonar. El familiar nudo de culpa que solía apretarse en mi estómago se sentía más flojo, más pequeño ahora. 1 minuto después, apareció un texto. Hermano, en serio, necesito tu ayuda. Dejé el teléfono, esta vez boca arriba, y volví a tomar mi café, dejándolo cocerse, permitiéndole darse cuenta de que el puente que quemó no iba a reconstruirse mágicamente. Pasó otro minuto. Por favor, hombre, estoy estancado. Me detuvieron. Sin seguro. Están hablando de remolque otra vez. Te juro que te lo devolveré. Vamos. Casi me reí. Casi. La ironía era demasiado perfecta. Ni siquiera se dio cuenta de que ya no había ningún coche a que remolcar. El Mustang ya no estaba. La compañía de préstamos ya lo había subastado a 2 estados de distancia. En cuanto a su licencia, si estuvieran verificando su historial adecuadamente, verían las infracciones pendientes que había acumulado bajo mi cobertura de seguro sin pagar un centavo. El tipo de lío que no desaparece con unas cuantas disculpas. Llegó otro texto. Por favor, hermano, te lo ruego. Me importa. ¿Qué debo hacer? Fue entonces cuando me di cuenta. La desesperación ya no era falsa. Esta no era una de las habituales lágrimas de cocodrilo de Shaun, las que soltaba cada vez que necesitaba dinero o simpatía. Esto era real, crudo y feo. Debería haberme sentido mal. Quizás alguna vez, hace mucho tiempo, lo hubiera hecho. Pero lo único que sentí fue una especie de satisfacción sombría, la que se produce después de años de ser ignorado, utilizado y desechado. Finalmente, todo ese peso se quitó de mi pecho. Otra llamada, otro mensaje de voz. Esta vez dejó uno. Al principio no lo abrí. Me quedé allí sentado un rato, mirando por la ventana, observando las nubes pasar en grupos lentos y pesados. El mundo se sentía diferente ahora, más tranquilo, como si ya no me estuviera preparando para que la próxima crisis atraviese mi puerta. Cuando finalmente reproduje el mensaje de voz, la voz de Shaun sonó pequeña, derrotada. Evan, hombre, por favor, lo digo en serio. Dicen que no puedo conducir el coche. Están diciendo que lo van a remolcar. No tengo a nadie más. Juro que encontraré una manera de devolverte el dinero. Por favor, solo esta última vez. Sé que me equivoqué. Sé que no debería haber dicho esas cosas. Por favor, no me dejes así. Lo lamento. Allí estaba, la disculpa que había esperado todos estos años. Y no significó absolutamente nada. Porque no era real. No fue porque entendiera lo que hizo. No fue porque se diera cuenta de lo profundamente que me había herido. Fue porque necesitaba algo de nuevo. Siempre. No respondí. En lugar de eso, abrí la aplicación de mi cuenta bancaria, la nueva y limpia que había abierto hace unos días, y miré el saldo. Intacto. Seguro. Mío. Se sintió como un símbolo. Una pequeña y tangible señal de que finalmente me había puesto a mí misma en primer lugar. Que ya no era el cajero automático familiar. Que los errores de Shaun no eran míos para corregirlos. Más tarde esa noche, por pura curiosidad, revisé sus redes sociales. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Y allí estaba él, publicando desde el costado de la carretera. Una selfie borrosa y enojada con luces de policía parpadeantes de fondo. A algunas personas solo les importa cuando necesitan algo. Supongo que estoy mejor sin una familia falsa. Almohadilla traicionado, almohadilla lección aprendida. Los comentarios fueron brutales. La mayoría eran de sus compañeros de fiesta que no conocían la mitad de la historia pero que amaban la oportunidad de generar algo de simpatía. La mayoría simplemente hace bromas sobre naufragar o comenzar bien el 2025 siendo arrestado. Algunos amigos en común comentaron y le preguntaron si se encontraba bien. No hice comentarios. No me gustó la publicación. Ni siquiera me sentí tentado a hacerlo. Porque Shaun tenía razón, en cierto modo. Estaba mejor sin una familia falsa. Y yo también. A la mañana siguiente me desperté en un apartamento tranquilo. Sin mensajes de texto frenéticos ni llamadas perdidas. Solo la luz del sol filtrándose a través de las persianas y el zumbido lento y constante de una vida que finalmente, vuelve a ser mía. Salí a caminar por el vecindario, respirando el aire fresco de enero y sintiéndome más liviano que en años. No más esperas a la próxima explosión. No más bien intentar arreglar a alguien que no quería que lo arreglaran. Cuando regresé a casa, había un mensaje más de Shaun esperando. Esta vez no estaba enojado. No fue desesperado.
Fueron solo 2 palabras, lo lamento. No respondí a la disculpa de Shaun. Ni siquiera volví a abrir el mensaje después de la primera vez. No quedaba nada más que decir. No es que lo odiara. Odiarlo habría sido más fácil. Honestamente, el odio al menos implica que todavía te importa, que todavía sientes algo agudo y vivo. Lo que sentí ahora fue distancia. Como mirar una foto antigua de una vida que ya casi no reconocía. Durante las siguientes semanas, Shaun guardó silencio. Sin textos, sin llamadas, sin visitas repentinas. No sabía si finalmente había captado la indirecta o si la vida simplemente se lo había tragado entero por un tiempo. De cualquier manera, no lo perseguí. No revisé. Me concentré en mi propia vida. Por una vez, fue casi sorprendente lo rápido que las cosas empezaron a cambiar cuando lo hice. Empecé a volver al gimnasio, no para nadie más, no para demostrar nada, solo para mí. Me reconecté con viejos amigos de los que me había ido alejando lentamente a lo largo de los años, amigos que se habían alejado silenciosamente porque estaban cansados de ver cómo me usaban como un felpudo. Incluso comencé a hacer turnos extra en el trabajo, no porque necesitara el dinero para cubrir el desastre de otra persona, sino porque ahora tenía mis propias metas, cosas para las que